nosotros estamos inaugurando una profesión prácticamente nueva, otra forma de ser arquitecto. Somos permanentes docentes. En Cuba finalmente ya no fue necesario eso porque todo el mundo sabía qué era lo que hacía el arquitecto. Bueno, el tema que voy a tratar es la creatividad. Y ese es el centro de nuestro curso y el centro de nuestro placer. Porque encontrar la idea que sirve, las ideas que sirven, producen placer. Es un descubrimiento. Este era yo, en 1950. Nos habían explicado una cantidad de cosas en la facultad, pero hay un momento dado que enfrentábamos el tablero. ¿Y cómo se empieza? Sabíamos aire acondicionado, sabíamos logaritmos, sabíamos una cantidad de cosas. ¿Y cómo hago ahora para proyectar una casa? Entonces, estas imágenes lo muestran. Otra más. ¿Cómo conecto todo lo que aprendí en la facultad para empezar a pensar en una familia? O en cualquier otro tema. ¿No? Bueno, esta es una primera respuesta. Frente a un tablero en blanco, uno piensa, se me tendrían que ocurrir ideas como a Le Corbusier, como a Mies van der Rohe, pero no se me ocurre nada. En cambio, cuando yo riego la tierra, de la tierra salen las plantas, que serían las ideas, le pongo fertilizantes, no glicofosfatos, sino fertilizantes buenos, sanos, aro la tierra y la riego, entonces de allí sí van a salir plantas. Bueno, este es regar la tierra. En lugar de enfrentar un tablero en blanco, enfrento a las fotos del lugar, acá no alcanza a leerse, deseos y problemas conseguidos con una trampa, que es el CFD, el sitio. Entonces todo esto es la tierra regada. Ya no estoy enfrentando un tablero blanco o una computadora. Estoy enfrentando la información. Y el trabajo empezó tomando la información. Otra más. Bueno, esto generalmente hay que pasarlo en limpio. Tiene que ser telegráfico. Problemas. ¿Se alcanza a leer? No, ¿no? Cocina sin vista ni salida afuera. Ahora van a ver la planta. Poco lugar de guardado, falta sector living, baño estrecho, falta rincón escritorio. Esto es en el trópico. Hay mucho calor y la gente se reúne afuera para comer muchas veces debajo de una parra. Deseos, dormitorio de padres, algo más amplio, buen placar, etc. Dormitorio de paloma con lugar para sus cosas, baño con ducha, bidet, rincón estudio, etc. El siguiente. Acá está el siguiente mejor, y después volvemos a este. Esta es la casita que les da el gobierno, un gobierno no importa cuál, anterior, una casa prefabricada, un plan de vivienda social. Este es el living, un dormitorio, otro dormitorio, el baño, y este es el terreno en el Chaco. ¿Qué es lo que notan ustedes? Que no hay vinculación de la casa con el terreno. Hay una pared y un baño. ¿Y qué debería haber? Un comedor, un estarte, debe haber una parra, un lugar desde la cocina donde extenderse fuera. Ahora volvamos al anterior. ¿Por qué pasa esto? Porque esta casa fue proyectada, y eso tiene que ver con cómo estudiar un sitio, fue proyectada en un tablero, ahí está, ya están los detalles, el proyectista se metió en las medidas exactas y hizo esto que yo directamente prohíbo que lo hagan, que es el marco a la lámina. Una vez que traza uno un marco al dibujo que está haciendo, ya no ve más nada de lo que está allá. Y el dibujo tiene que ver con la mente. Si yo no lo veo, es muy probable que no piense más en eso. Piense en las medidas del techo, el tanque de agua, todo lo que es el objeto. La mente está dedicada a perfeccionar este objeto. Volví a la siguiente. Y cuando el objeto se pone acá, como nunca pensaron en esto, aparecen estas cosas absurdas. ¿Se dan cuenta?
Entonces, cuando ustedes me traen un sitio, por ejemplo, una vivienda tipo casa, que está acá al pasillo, y hay una vivienda, y lo que han dibujado es la vivienda, sola, sin nada alrededor, les puede pasar esto. Si ustedes ven una tipo casa, para tomar un ejemplo, que hay un pasillo y muchas casitas ahí, mucha gente vive ahí, no basta con estudiar la casa, tienen que caminar por el pasillo, fotografiar el pasillo, ver si alguien abrió ventanas a ese pasillo, ver qué hay de un lado de la casa, esto supongamos que es otra casa, que está en un pasillo, ver qué hay acá, qué hay acá, qué hay acá, qué hay acá, y eso debe estar en el dibujo, porque si no corremos el riesgo de que pase lo que le pasó a esta familia. Ella se queja con razón de que quiere vincularse con el terreno en un lugar de calor, quiere tener una parra, y la cocina, miren lo que es la cocina, no existe, no se puede cocinar allí. El otro día una clienta me dijo que había pedido presupuesto de construcción a una arquitecta, una señora me dijo, y la llamé porque al ser mujer iba a entender cómo es la cocina, el lavadero, etc. Y no entendió nada, porque lo que ocurre cuando proyecta a alguien, yo lo hice el experimento en Cuba también, ya no es ni mujer, ni hombre, ni nada, es arquitecta. Y el arquitecto cuando dibuja se olvidó de cómo cocina él. Entonces una de las quejas acá es cocina pésima. Y la principal, no hay vinculación con el fondo. Veamos la siguiente. Esta es la reforma que yo le propuse. Dentro de los mismos cuadrados, acá que estaban los dos dormitorios, sacando esta pared, como una cocina vinculada a una parra al fondo. En lugar de estar, dormitorio de la hija, que puede ser chica, porque no tiene placar, el placar está debajo de la cama, el baño que queda igual, Santiago, no me lo corregiste. Sobre todo esta vinculación. Y esto es opcional. Si el lugar de los padres es más grande, con un cuarto de vestir, a lo mejor lo deja para dentro de 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué hice yo el ejercicio vamos a ver acá el ejercicio del menos, de la queja, del fiscal? Porque, por ejemplo, se quejó de la cocina. Si no se hubiera quejado de la cocina, entonces yo corría el riesgo de presentarle esto y decirle, pero ¿cómo? Rompo la cocina es muy cara. Pero ella dijo, gracias al ejercicio fiscal, que la cocina no existía. Y vemos que es real. Es decir, que el ejercicio fiscal, y van a ver que el CFD también, nos sirve para ir preparando la aprobación de lo que vamos a hacer, que todavía no sabemos qué es. Otro más. Ahí están las propuestas con las que presentamos esto, la parra acá al final, y cómo se ve el fondo. Mantuvimos las paredes y hicimos una cocina, pero la cocina ya no existía, y lo que es más notable es que mantuvimos el baño, no lo destruimos. Conclusión, pensar la casa en el terreno siempre. Cuando medimos la casa no es la casa, estoy gritando mucho, no sé por qué. La casa no es la casa, es todo lo que está alrededor. Fundamental. Es imposible proyectar una casa sin conocer dónde va. Por eso fracasan las prefabricadas o los barrios prepensados. ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hay adelante? ¿Qué hay atrás? Otro más. Entonces hablamos de cómo empezar a proyectar. Una cosa muy común de los clientes y de algún mal proyectista, para proyectar una casa donde no hay nada, donde hay pasto, ¿cómo empieza el cliente? Dibuja un rectángulo. Esta va a ser mi casa. Y empieza a poner adentro dormitorio, pasillo, living, ¿no es cierto? Lo deben haber visto algunos. Y de pronto no cabe, entonces saca un pasillo por allá, le da la vuelta para allá, lo conecta acá, se metió adentro de ese rectángulo. Bueno, yo creo que esto le pasó lo mismo a este señor en Puerto Madero. Es una de esas gigantescas torres en Puerto Madero. Dibujó un rectángulo
y le dijeron que tenía que hacer una torre. Cuando dibujó el rectángulo ya se olvidó de ese primer inicio. Entonces había que poner 3 departamentos, agarró el rectángulo y lo dividió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos, 8 bananas. Miren qué lindo pasillo queda acá, oscuro. Dormitorios, cocina en el lugar más oscuro de este cuadrado, otro y otro y otro. Y acá quedó todo esto, entonces un living como para poner una cancha de bowling, con el cual se supone que la visita llega acá y queda impresionadísima con esto. Pero la familia vive acá. Entonces, ¿no debemos dibujar primero una forma y ponerle adentro arquitectura? Sí, a veces no. Es interesante cómo a una verdad puede completarse con otra verdad opuesta. Esto piensa esto y este piensa el otro y los dos tienen razón. ¿Cuándo nos podemos inspirar en un volumen, en una forma y después llenarlo? Bueno, el siguiente, a ver. No, este no. No. Ah, sí, volvé. Sí. Volvé para atrás. Bueno, esto es parecido. Teníamos que hacer una torre que no se hizo, un trabajo gigantesco, frente al mar. Entonces logramos que todos tuvieran vista al mar y que no miraran ningún otro pedazo del edificio. Es decir, que en lugar del rectángulo, este ventilador de techo es mejor forma para una torre grande. Hay otras formas también, otro más. Es interesante lo que pasa en una de las patas. Acá, por ejemplo, está el comedor. Ustedes saben que cuando hay un restaurante o un bar grande, la gente busca la ventana. Bueno, este es todo ventana. De los dos lados tiene ventana. Es una punta hacia el mar. Otro más. En otra de las patas está una superpileta. Otro más. Bueno, es una casita. ¿Cómo empezamos a proyectar esto? Es una de las formas de empezar. Tenemos la información. Hemos logrado, a veces sí lo hacemos con trampa y presionamos un poco, que la gente que vive con una cocinita micro y un comedorcito micro pegado a la heladera, y un comedor formal que no usa, hemos logrado en las preguntas, antes de proyectar, que dude de eso y diga, sí, una cocina, comedor, todo junto, podría ser. ¿Viste la casa de Roberto, donde fuimos a comer el otro día? En el Quincho. ¿Por qué no? Sí, es cierto, podría ser. Hemos logrado eso, es importante. Mucha gente ya lo pide de entrada, pero todavía queda mucha gente formal. En una casa grande de 150, 200 metros, lo aceptamos, ¿por qué no? Pero en una casa chiquita es muy absurdo tener paredes que esquivar, pudiendo hacer las cosas mejor. Entonces este cliente de entrada nomás pidió una cocina-comedor. ¿Cómo empecé a proyectar acá? Este era el norte, había un terreno grande allá que no está puesto acá. La gente, ¿dónde está todo el día? Más que en ningún otro lado. En la cocina. Bueno, una cocina-comedor, mirando una galería, que también en la toma de escucha uno preguntó, ¿galería? Es curiosa la respuesta de la gente. Muchas veces dicen, ¿galería? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Y uno tiene algunas fotos y le muestra la galería. Entonces, si tengo acá la mesa del comedor, el centro del mundo, la cocina con una mesa de una isla, galería acá, y lo demás no sé. Empecé con un trazo así. ¿Y los dormitorios? Y bueno, podrían estar acá, son 2 nada más. Pero si entro acá, hall de entrada, este es demasiado grande, pero esta cápsula de vestíbulo es importante,
porque ahí dejo ropas que son para la afuera y no para la adentro, botas, etcétera, etcétera, sobre todo en el campo donde hay barro. Y cruzo para ir a los dormitorios. Y no se debe cruzar por adentro de la reunión. Entonces por eso está esto tirado hacia acá, y acá dejamos un paso, y la puerta esta no está en el medio, no está acá, sino que está acá, para poder ir a los dormitorios y mantener acá lo que sería una cápsula de reunión, con una chimenea en medio de dos ventanas y otra ventana a la galería. Y acá se arman los dormitorios. Entonces, en lugar de tener un rectángulo y empujar una casa, empezamos de otra manera. Otro más. En blanco la casa existente. Y tenía que crecer. Escritorio, dormitorio principal, cuarto de vestir, una casa grande, baño, acá estaba cubierto, abrimos un patio acá, y todo esto nuevo. Habría que agregar una cocina-comedor, cocina con bar, comedor, conversación, y arriba había otra cosa más. Ah, está esto acá, dormitorio y demás. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué recto? ¿Por qué no puede ser curvo? Y bueno, acá salió curvo. Y entonces, ¿cómo? Entro a una casa recta y después aparece otra con curva, ¿sí? ¿Por qué no? Esta vez visto desde atrás. Otra más. Esta es para un procrear. Las mejores vistas están acá, la galería acá. Entonces acá yo hago un borrón acá, un borrón. Quiero poner comer es comer, estar, cocinar. Y uno hace una cosa, un círculo. ¿Y por qué tiene que ser un rectángulo? Entonces puede ser un rectángulo, pero puede no ser un rectángulo. Y eso hay que decirlo porque todo el mundo termina con los rectángulos y con las medidas 320, 320, 330, 340. Es decir, que es posible que sea un hexágono o un círculo. Tratando de evitar los pasillos. Bueno, la toma de la información. El ejercicio fiscal lo tenemos que poner ideal en un tablero, adelante nuestro, cuando estamos en el momento de empezar a pensar la casa. Vamos a suponer casa nueva. El ejercicio más importante es el CFD, que es una trampa para conseguir los deseos puros del cliente, del cual vamos a hablar un poquito ahora. Y el fiscal, ¿saben para qué es? Una vez que tengo varias soluciones, varias propuestas de variante, miro el fiscal. Y resulta que eso que tiramos abajo, ella dice que está muy mal. Entonces es lógico tirarlo abajo. Que tal otro espacio no lo usa, nosotros lo usamos. Es decir, si resuelve 3 quejas, más o menos 3 o 4 quejas, y 2 o 3 deseos, nos está dando la pista de que la cosa va bien. Para eso sirve la escucha. El fiscal para darnos permiso y el deseo para interpretarlo. ¿Cómo se divide todo el proceso de creatividad? Primero, la escucha, la toma del sitio, de lo cual hablé recién, y la escucha son básicas. Es decir, vamos a regar, pero ¿con qué agua? Vamos a poner fertilizante. ¿Qué fertilizante? Esa es la parte 1. Si ya lo tenemos bien, que ahora lo voy a volver a explicar, entonces el proceso de creatividad debe dividirse en 2 partes. Una que es volverse loco, es decir, no ser racional. Y si este baño a ella le encanta, no me importa nada. No me importa nada las quejas, nada. Yo esto lo pongo acá y esto lo pongo acá, dentro más o menos de lo que hay. Entonces yo creo que es mejor empezar con el kayak 2. El kayak 2 era de significar lo que había, ¿no, Turma? Era ese, no me olvidé ahora si era el 1 o el 2. ¿El 2? Tengo la casa con varios cuadraditos.
Uno es cocina, otro es dormitorio, otro es living. Entonces, la dibujo sin los muebles. Mantengo toda la mampostería, el patio, sin los muebles, sin el auto. Y me pregunto, ¿qué haría yo acá si tuviera esto? Y entonces, a lo mejor ahí, la cocina la pongo donde estaba el dormitorio. Si no hubiera borrado los muebles, la mente se negaría a decir, ¿cómo voy a poner una cocina si acá es el dormitorio? Y mucho más si se lo mostramos al cliente. Como en mi dormitorio quiero hacer la cocina. Entonces nosotros designificamos toda la casa. Y nos preguntamos, ¿qué haría yo acá? A veces de ese primer ejercicio sale una solución. Una. Hacemos ahora otra. La cocina no está acá, sino que está acá. Bueno, pero falta un pedacito, no cabe, ¿qué hago con el termotanque? Nada de eso nos preguntamos. Todo es global. Si le falta un pedacito, si le sobra un pedacito. ¿Qué haría yo acá? Y estamos con la misma casa sin los muebles. Lo ponemos allí sin perspectivas ni nada. Adelante, tenemos que ver esto, no lo puedo poner en una carpeta. Tenemos que verlo. Ahí nos permitimos no respetar lo que dice el cliente. No tener mucha lógica. Hacer lo contrario. Exagerar el problema. No quería construir más, bueno, construimos igual un pedacito más. ¿Entienden? Nos damos permiso para todos. Para todo. Entonces, al día siguiente, y es importante que sea el día siguiente, no el mismo día, ya no tenemos ese tablero en blanco que tenía el dibujito de acá. Tenemos una pared con varias soluciones que no hemos aprobado. Están ahí. Pero nos dispara la mente para otra. Y dice, sí, esto es un disparate, pero si la cocina la mantengo acá, y los dormitorios en lugar de estar acá, estaría acá, estuviera acá. ¿Entienden? Es decir, la primera etapa la podemos llamar fuegos artificiales. No respetamos nada, porque estamos buscando muchas cosas que ver, que alimentar la mente, con muchas opciones, que son las variantes. Una consigna importante en esta etapa, una cosa importante, es no estoy buscando la solución al problema. Uno de los errores que se producen para buscar ideas creativas buenas es agarrar el lápiz y ver, ¿cómo hago yo para hacer bien este trabajo? Y empezar a hacer bien el trabajo. Bueno, eso no hay que hacerlo. No busco la solución al problema. Estoy jugando. Estoy haciendo varios juegos que después me van a servir. No estoy resolviendo la casa. Porque si me pongo serio a resolver la casa, la cantidad de problemas, no te digo si hay un socio, y ¿qué estás haciendo ahí? Estoy poniendo el baño ahí. Pero si ahí está el termotanque, ¿cómo vas a poner el baño ahí? Y ya todos estamos ahí cada vez más prisioneros. Es la libertad. La libertad para tener un panorama después que nos dispare ideas. Los yanquis tienen un sistema en la NASA, y no creo que solamente en la NASA, para encontrar soluciones para algunas cosas, y es que llevan un cajón a una reunión de gente, llevan un cajón donde pueden poner cualquier cosa. Un peine, un cepillo, un lápiz, un tornillo, etc. Y al tomar esas cosas, se disparan ideas. Había que buscar cierres para los trajes, que no fuera el cierre relámpago, y entonces alguien llevó ¿cómo se llaman esas cosas que se pegan en el campo? No, pero no llevó velcro. Abrojo. Y de ahí surgió el velcro.